A ver, entramos ahora sí al paso 1, ¿ya? Luego hemos concluido el paso 0, ya tenemos nuestra matriz de resultados, nuestra matriz de involucrados y nuestra acta de constitución. Entonces eso quiere decir de que ya nos han dado la potestad, ¿no? Ya nos han dado la autorización para disponer de recursos y se ha definido que somos los gestores del proyecto. ¿Sí? Entonces, seguidamente a eso, lo que tenemos que hacer es el paso 1. Y el paso 1 habla de la estructura desglosada del trabajo, la EDT. ¿Ya? Sus siglas en inglés también es WBS, que es Work Breakdown Structure, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mismo? ¿No? Estructura del desdoble del trabajo, estructura desglosada del trabajo, va por ahí. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por esto? Y antes ¿y qué es lo que necesitamos saber para ir hacia la EDT? La EDT lo que va a hacer es mostrarnos de una manera estructurada, ¿sí?, el alcance. ¿Pero qué alcance? ¿El alcance del proyecto o el alcance del producto? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Por qué decimos que hay un alcance de producto y por qué decimos que hay un alcance de proyecto? A ver, entonces, yo quisiera que en este caso sí me apoyen un poco con la lectura. No sé, a ver, quién de los colegas tiene audio y pueda ayudarnos un poco con la lectura. Yo, Carlitos. Dale. Ya. Gracias, Gregory. Dice, el alcance del producto son las características o funcionalidades que tendrá el producto o servicio que se obtiene como resultado del proyecto. Para saber si el alcance del producto se cumplió, se verifica y evalúa que todos los requisitos dados están incluidos dentro del producto o servicio resultante, es decir, que sea tal cual lo solicitado. Ajá. Entonces, esto son especificaciones técnicas. Hablamos de producto, hablamos de temas que van hacia la funcionalidad, hacia la característica, hacia ¿cómo decimos? Hacia el expediente técnico, ¿no? Entonces, es una pista de asfalto con tantas pulgadas de espesor, con una cama de tal forma, ¿no? Que tiene tantas curvas, que tiene tantos kilómetros, que también tiene señalización y demás, ¿no? Es un hospital de 3 pisos que brindará un servicio de cirugía, ¿no? Y que podrá realizar trasplantes, ¿no? Características técnicas, alcance de producto, ¿ya? Y alcance de proyecto, a ver quién me ayuda con esa otra lectura. A ver, alguno de los colegas, alguien más que se anime. Yo. Listo, Rosana, genial. El alcance del proyecto. Son las actividades o trabajo que deben llevarse a cabo para poder entregar el producto o servicio con las características o funcionalidades requeridas de acuerdo a los requisitos dados por la organización ejecutante. Para saber si el alcance del proyecto se cumplió, se mide contra el plan de gestión del proyecto que contiene la línea base del alcance. Ajá. Entonces, alcance del proyecto no son solo las especificaciones técnicas del producto, sino son todo lo que tengo que hacer para que esa especificación técnica se cumpla. O sea, si el alcance del producto dice de que tengo que hacer una pista de asfalto y también tengo que hacer señalización, entonces, ¿qué es lo que yo debo de gestionar para que esa pista de asfalto exista y para que esa señalización exista, ¿no? Entonces, tengo que gestionar proveedores, tengo que contratar personal, tengo que, ¿no? Hacer pruebas de calidad, ¿no? Tengo que gestionar el diseño
¿no? Del recorrido. Entonces, todas esas actividades que involucran la gestión forman parte del alcance del proyecto. Entonces, por ejemplo, ahí en las figuritas, ¿no? Digamos que es una película, ¿sí? Y en una película lo que tenemos como alcance del producto es la película final y tenemos el guión, ¿cierto? Son productos porque los podemos ver, porque los podemos medir, porque están ahí, ¿cierto? Eso es lo que ha sido el resultado de una película, ¿no? Pero el alcance del proyecto, ¿qué contempla? Contempla el hecho de que se contrató cámaras, que se contrató actores, que se contrató vestuario, ¿no? Que se puso a disposición el catering, que se hizo una edición. Entonces, está más allá del producto. Entonces, siempre el alcance del producto va a estar dentro del alcance del proyecto. ¿Sí? Carlos, una Entonces, consulta. dinos. Y las acciones que uno desarrolla, no específicamente en la línea del producto, por decir, autorizaciones, gestiones, negociaciones, ¿son parte también del alcance del proyecto? Son parte del alcance del proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque para que tú logres el producto requieres de una negociación, o necesitas llegar a un acuerdo con involucrados, eso es parte del proyecto, ¿no? Es parte del alcance del proyecto. Todo lo que tengas que hacer, gestionar o realizar en actividades para cumplir con una característica o una funcionalidad del producto, es parte del proyecto. Podemos decir de que el servicio de sanidad animal requiere de negociar con miembros de la comunidad para que el servicio se desarrolle. Entonces, esa negociación con la comunidad, como esa negociación es necesaria para cumplir con el servicio, con el propio producto, entonces es parte del proyecto. Tiene que estar medido, planeado, gestionado. ¿Sí? Entonces, a ver, alguien más que nos ayude acá con esta lecturita de la conclusión. Sofía, por favor, ¿puedes apoyar? Ahí está Sofía. Sí, como conclusión, se puede decir que todo proyecto se origina a partir de la identificación de una necesidad que debe ser satisfecha y tendrá como resultado final un producto o servicio. El producto o servicio que se quiere obtener tendrá características y funcionalidades que deben ser cubiertas. Las características del producto o servicio forman el alcance del producto, el cual será verificado contra los requisitos para comprobar que se cumplieron. Todo el esfuerzo o actividades que realizarán para la elaboración del producto o servicio forman el alcance del proyecto, el cual se verificará contra el plan de dirección del proyecto, que es el documento principal que guía todo el proyecto. El alcance del proyecto contiene el alcance del producto. Así estamos. Es todo lo que hemos ido comentando, ¿no? Entonces, el alcance del producto está dentro del proyecto, ¿sí? Todo lo que se tenga que hacer para lograr las características necesarias del producto o servicio son parte del proyecto, ¿sí? El alcance será verificado. ¿Contra qué será verificado? Si es el alcance del producto, contra las especificaciones técnicas. Y si es el alcance del proyecto, contra el plan de gestión, ¿sí? Y bueno, y dirán, ¿y qué conforma el plan de gestión? El plan de gestión está conformado por todas las herramientas que estamos viendo en la metodología, que vamos a ver en la metodología, ¿no? Entonces, y el tema está en satisfacer. Entonces, ¿satisfacer qué? Vas a satisfacer las especificaciones técnicas y vas a satisfacer lo que has dicho que está en el plan de gestión y cómo lo vas a ejecutar, ¿sí? A ver. Entonces, y aquí lo que vamos.
si tenemos entonces un alcance del producto, ¿cómo es que yo debo de redactar, ¿no? La descripción de producto, ahora que estamos hablando de la EDT, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de colocar? ¿No? Diseñado, desarrollado, adoptado, avanzado, aumentado, incrementado, cambiado, mejorado, disminuido, expandido, ¿ok? Si se dan cuenta, si bien acá, pues, verbos utilizados en la redacción, claro, son verbos, pero sin que sean verbos, ¿no? No estamos diciendo diseñar, ¿no? Estamos diciendo que está diseñado, ¿no? No estamos diciendo desarrollar, sino que está desarrollado, ¿no? Entonces, ahí hay algunos ejemplos de cómo debería estar descritos los productos, ahora que vamos a entrar a la EDT, ¿no? Entonces decimos, carretera rehabilitada. ¿Cuánto? 20 kilómetros. Edificio construido. ¿Cuántos edificios? Un edificio. Sistema implementado. ¿Cuántos? Un sistema. Productores registrados. ¿Cuántos? 350. Norma promulgada. Plan diseñado. Personas entrenadas. Auto ensamblado. ¿Sí? Esa es la redacción que nosotros vamos a tener que realizar ahora que empecemos a construir la EDT. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es la EDT? A ver, ¿algún otro voluntario que nos ayude con la lectura? A ver. ¿Quién más nos puede ayudar con la lectura? Colegas. Fernando, tal vez. O Alex. Por favor, colegas. Bueno, yo. A ver. Lucila, gracias. ¿Qué es la ADT? ¿No? Se trata de una herramienta que consiste en la descomposición jerárquica del trabajo para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. La ADT organiza y define el alcance total del proyecto. El propósito de desarrollar una ADT es para usarla como una herramienta de trabajo diario y no como un documento que se actualiza una vez por año. Ser un documento fácil de modificar, enfocado en resultados definidos SMARTs. Ok, a ver. Entonces, gracias, Lucila. Como dice, es una descomposición jerárquica. Lo que nosotros estamos viendo ahí como diagrama no es un organigrama, ¿ya? Primero, porque muchos estamos acostumbrados a verlo y dicen, ese es el organigrama. No es un organigrama, es una descomposición jerárquica. O sea, comienzo con el objetivo y qué es lo que tengo que hacer para lograr ese objetivo, y lo empiezo a descomponer, y lo sigo desdoblando. Lo voy a desdoblar, ¿qué tanto? Lo necesario para que yo lo pueda controlar. O sea, en el momento en el cual yo me sienta con la seguridad de que puedo controlarlo, de que puedo medirlo, ¿sí? De que puedo gestionarlo, en ese momento podríamos dejar de hacer un desdoble, ¿sí? Entonces, y como dice, organiza y define el alcance total del proyecto. O sea, eso quiere decir de que todo el alcance tiene que estar representado en la gráfica del EDT. Todo el alcance. Lo que no esté en la gráfica, lo que no esté o no forme parte del EDT, es porque no se va a hacer. Es porque no está dentro del alcance. Entonces, recuerden de que cuando hicieron el acta de constitución del proyecto, también colocaron límites. O sea, pusieron cosas que no iban a estar en el proyecto, ¿sí? Entonces, eso que no iba a estar en el proyecto, aquí no va a figurar, en el EDT no va a estar. ¿Por qué? Porque no se va a hacer. Pero si nos olvidamos de algo,
que está descrito en el alcance y no lo estamos colocando en la EDT, eso significa de que no se está gestionando, ¿sí? Y ahí tendríamos un producto subestándar, ¿ok? Entonces, esta herramienta tiene que conversar con el alcance, ¿sí? Tiene que estar en esa estrecha relación, porque si no está en la EDT, no se va a gestionar, no se visibiliza como parte de la gestión del alcance, ¿sí? Entonces, y esto sí, reforzar, ¿no? Enfocado a los resultados definidos SMART. Recordemos en la clase anterior cuando veíamos la matriz de resultados y los indicadores SMART, ¿no? Que tienen que ser realizables, de que tienen que ser medibles, de que tienen, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de empezar a desdoblar. O sea, ¿en qué momento me detengo? En el momento en el cual yo tenga control. O sea, que lo pueda medir, que sea realizable, que lo pueda gestionar, ¿no? Entonces, eso va a ayudar mucho. Si mi matriz de resultados tiene indicadores SMART, entonces eso va a ayudar al momento en el cual yo empiece a descomponer los componentes del proyecto, ¿sí? A ver, Fernando nos pone el logro. ¿A qué se refiere con el logro, Fernando? A ver si nos precisas ahí el comentario, porfa, para no perder tu aporte, ¿sí? Mientras vamos avanzando. Entonces, la EDT, como dice, es el primer proceso que más se usa en los proyectos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder gestionar el alcance, ¿sí? Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Entonces necesitamos la matriz de resultados, como bien lo dijimos. Los documentos de aprobación del proyecto, bueno, ya es para eso ya tenemos el acta de constitución en el cual aprueban y designan al responsable y la autorización de los recursos, ¿no? Y toda información histórica que se tenga para ello, ¿no? O sea, todo lo que ya hemos podido trabajar, eso va a servir de un input. Principalmente nuestras 3 herramientas que ya hemos trabajado, ¿sí? Ah, ya. A ver, Fernando nos pone acá la precisión, dice, me refería cuando se hablaba los verbos al usar. Ah, ya, ok. Exacto, el logro. Ok, así es. Entonces es agricultores capacitados, ¿no? Es el logro. ¿Cuánto va a ser el logro? 300 agricultores capacitados. Está bien, ese es tal como lo mencionas, Fernando. Ya, a ver, continuamos aquí. Ya, entonces, eso va a ser mientras, ¿cuál va a ser la técnica? La técnica que voy a utilizar es la de descomposición. Entonces, ¿cómo descompongo? Eso es lo que vamos a entrar a ver cómo vamos a empezar a descomponer, ¿ya? De una manera sugerida, ¿ya? Esto no tiene una fórmula exacta. No hay una EDT mala, ¿sí? Hay una EDT que no contempla todo el alcance, ¿sí? Pero pero si todo el alcance está contemplado, entonces la EDT está bien, pero hay formas de hacerlo en función a los criterios del equipo de proyecto, ¿ya? Entonces, a la final lo que queremos es una EDT que lo va a usar el equipo de proyecto, ¿sí? Porque si son, si al momento de descomponer, vamos a descomponer en entregables medibles, realizables, ¿no? Entonces eso quiere decir de que el equipo de proyecto va a poderlo utilizar para asignar responsabilidades, ¿ya? Sobre componentes del proyecto. Entonces, ¿cuál es el orden, ¿no? De los diferentes niveles de una EDT? Si hablamos de que es una descomposición jerárquica, ¿cómo es que estoy descomponiendo? Entonces lo estoy descomponiendo de esta manera, ¿no? Hablamos de objetivo, hablamos de componentes, hablamos de productos, y hablamos de entregables, y hablamos de paquetes de trabajo. Entonces, ahí nada más, ¿cuántos niveles hay? ¿Cuántos niveles de descomposición hay? 1 nivel, 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles de descomposición. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos es el objetivo del proyecto, ¿no? Donde ahí se pone pues el objetivo grande. O sea, la denominación del proyecto está más arriba, pero ahí pones cuál es el objetivo del proyecto.
Luego tu componente, como lo que veíamos con Roxana, ¿no? Su componente de capacidades productivas y su componente de ¿cómo es? ¿Cómo era el componente de actos saludables? No, ya se me fue el nombre ahorita, ya. Se me ha ido. Ya. Digamos que desnutrición. Ya. Entonces, tienes dos componentes. Cada uno de esos componentes los vas a seguir desdoblando, ¿no? Entonces, tus capacidades productivas tendrá un producto, como ella mencionaba, su producto de estos módulos productivos, ¿no? Y tendrá un producto de capacitación, ¿no? O tendrá un producto de gestión, ¿no? De mejora de capacidades, como tal, ¿no? Seguimos desdoblando, habrá un entregable, entonces ese módulo productivo está compuesto por un galpón, ¿no? Está compuesto por un kit veterinario, ¿no? Está compuesto por... Ya. Y luego eso, seguimos desdoblándolo. Entonces, Carlos, ¿qué se realizan para lograr los entregables del proyecto? ¿Sí? Eso específico, ya en el detallito, se ve en el cronograma. ¿Ya? Entonces, aquí lo que necesitamos es llegar hasta el paquete de trabajo. ¿Por qué? Porque es lo que se puede gestionar y es a donde vamos a asignar responsables. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿O no se ve? ¿O se ha perdido algo? sí, Carlos. ¿Alguien me puede confirmar? Sí. Carlos. Sí, se escucha. Sí. Ah, ya sí se escucha, ya, ok. Pensé que me habían perdido. Ya, gracias. Entonces, características del EDT como le hemos ido mencionando. Todo el trabajo del proyecto está en el EDT, todo. Nada puede estar fuera del EDT. ¿Sí? Lo que no está en el EDT no es parte del proyecto. ¿Ya? Se asignan códigos para facilitar la identificación jerárquica. Exacto, y es lo que hemos estado viendo aquí, ¿no? El nivel de descomposición, ¿no? 1.1 en producto, 1.1.1 en entregable y 1.1.2.1 a nivel de paquete de trabajo, ¿ya? Porque así lo vamos a poder identificar de qué estamos hablando. Estamos hablando de un componente, estamos hablando de un paquete de trabajo, y ese paquete de trabajo a qué entregable le pertenece, lo vamos a poder identificar de una forma más rápida. ¿Sí? La EDT no se debe llegar a nivel de actividades, que es lo que mencionábamos, ¿no? Porque eso lo vamos a ver en cronograma. ¿Sí? El paquete de trabajo es el último nivel para una EDT. ¿Sí? Y es en este momento, y es en ese nivel donde ya pues se puede estimar de alguna forma costos, duraciones, se puede controlar, se puede monitorear, y ahí es donde nosotros podemos empezar a asignar responsables. ¿Sí? Se recomienda que el nivel de desdoble de una EDT tenga entre 3 y 5 niveles. ¿Ya? Se recomienda. ¿Pueden haber proyectos que tengan más de 5 niveles? Sí, pueden haber proyectos que tengan más de 5 niveles. Dependerá de la estrategia del equipo de proyecto para implementar el desdoble. ¿Ya? Una EDT no representa la secuencia de ejecución. Exacto. Una EDT no está representando de forma secuencial. Acá hay que tenerlo presente, ¿sí? Un EDT lo que busca es una estructura jerárquica, no secuencial. Pueden haber casos, es más, van a haber varios casos en los cuales un paquete de trabajo de un entregable como secuencia lógica, ¿no?, del proceso pertenezca a otro producto, ¿no? O sea,
Porque por un lado puedes tener el producto de diseño y por el otro lado puedes tener el producto de construcción. Entonces, el entregable que está en diseño puede amarrarse con otro entregable que está en el producto de construcción, ¿sí? Entonces, no nos mareemos en el hecho de forzar el tema de una secuencia, de una secuencia de ejecución. Sí, tengámosla presente, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a ver cómo es que seguimos desdoblando, ¿sí? Pero no es el momento en el cual vas a vincularlo. Eso se va a vincular después en cronograma, ¿ya? Y un EDT no se deben utilizar verbos, sí, no, acá no hay verbos, ya lo hemos hablado, lo hemos mencionado, ¿no? Que está en el lenguaje entregable, el tema de cómo describes un producto y que va en, como bien lo dijo Fernando, en función del logro, ¿sí? Ok. Criterios de la calidad para un trabajo, para la EDT, ¿sí? Entonces, primer criterio de calidad, 100% del trabajo contemplado. Segundo criterio de calidad, incluye también la gestión del proyecto. ¿Sí? Okay. Eso quiere decir de que estos componentes, como dice aquí, componente 1, componente 2, no solamente son componentes para con el producto, ¿no? Sino que también debe haber ahí un componente 0, si lo queremos poner así, que es el componente de la gestión del proyecto, ¿sí? Que es donde tienen que estar la matriz de resultados, la matriz de involucrados, la matriz de comunicaciones, la matriz de riesgos, el acta de constitución, todos los planes de gestión tienen que estar ahí. ¿Sí? Entonces, también está incluido el plan de adquisiciones y contrataciones en la gestión del proyecto, ¿sí? Eso es parte del componente de gestión del proyecto, debe contemplarse en la EDT. Contiene suficiente desdoble de tal modo que se pueda estimar duración, y es lo que mencionábamos, los paquetes de trabajo ya deben de estimarse duraciones. O sea, tú estás dejando de desdoblar y estás identificando el paquete de trabajo porque ese paquete de trabajo lo puedes medir de alguna forma. Presenta un consenso en la descripción de cada nivel, o sea, y esto es lo siguiente, así como decíamos que nuestros otros documentos anteriores tienen que ser de fácil entendimiento para cualquiera que los lea, lo mismo tiene que pasar en una EDT, ¿sí? Entonces, cómo se describe la EDT, o sea, cómo se denomina cada entregable, producto, componente, paquete, tiene que ser en consenso común por el equipo de proyecto, ¿no? Para que esa sea la denominación que usen en adelante en el proceso de gestión. Porque si para Lucila es, a ver, ¿cómo podemos ver? ¿Qué productos tienen distintos nombres? Digamos, lapicero, ¿no? Si lo que para Lucila el entregable es lapicero y para José el entregable es bolígrafo, entonces aquí no hay un consenso, ¿no? De la descripción de cada nivel, porque lapicero lo puede entender distinto y bolígrafo lo puede entender distinto, a pesar de que hablemos del mismo producto, ¿sí? Entonces tiene que existir un consenso en la descripción. Si yo ya coloco en una parte del EDT lapicero, entonces tengo que mantener esa misma descripción en todo el resto de la EDT donde vuelva a mencionar lapicero, ¿sí? Se utiliza un lenguaje entregable para cada producto y paquete de trabajo, que es lo que hablábamos con respecto a la denominación de logro, ¿no? Entregado, ejecutado, desarrollado, ¿no? Emplean códigos para esquematizar, que es lo que ya lo hemos mostrado, ¿no? Y permite asignar responsabilidades en un nivel adecuado, ¿no? Por lo menos se desdobla hasta un cuarto nivel. Ya. Si bien la metodología recomienda entre 3 y 5 niveles, ¿no? Como le decía, no es limitativo en el hecho de que no sean más de 5 niveles, ¿sí? Pero sí al menos, yo creo que un tercer nivel queda corto, ¿sí? Para llegar a paquetes de trabajo, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de temas territoriales, ¿no? Y un cuarto nivel ya te permite manejarte un poco mejor. En realidad, muchos de los proyectos de desarrollo superan los 5 niveles, ¿no?
Y no porque quieran entrar mucho al detalle, ¿no? Porque si ya entras más al detalle llegas a actividades, ¿no? Que no es la idea de la EDT. Pero más por el hecho de los ámbitos territoriales, ¿no? Pues, a veces los proyectos no se desarrollan en un solo espacio, entonces tú terminas desdoblando no solamente por componentes del proyecto, sino por ámbito territorial. O sea, cada componente puede tener 2 o 3 territorios y a eso ya te agregó un nivel más de desdoble, ¿no? Entonces, al final te termina pateando toda la gráfica un poco. Sí, entonces, la EDT se desarrolló sobre programas, y aquí venimos acá con algunas herramientas informáticas, ¿no? Esta EDT termina traduciéndose ¿en qué? En un MS Project, ¿no? Porque el MS Project a la final te va a ayudar a generar cronogramas, ¿sí? Y el WBS Chart Pro, que es una cajita de herramienta informática que va vinculada al MS Project y que te permite justo tener esa visión de estructura de entregable, ¿no? Entonces tienes entre la estructura y el cronograma en una sola aplicación informática, ¿sí? Yo tengo los instaladores, lo voy a colgar, se los voy a compartir para que ustedes lo instalen y con esos programas puedan elaborar su EDT y su cronograma. ¿Ya? Para la siguiente clase que vamos a ver el cronograma, vamos a tener a alguien también que nos va a ayudar en este proceso. Y cualquier otro programa que ustedes quieran utilizar que permita ayudarlos en este proceso, ¿no? Pueden utilizar el Visio para diseñar sus procesos, para diseñar la EDT, para verle vínculos, es ya el ingenio de cada uno, ¿no? A la final muchos hemos trabajado solamente con un Excel, porque no teníamos ni el project, ¿no? Pero eso no significa que hemos dejado de generar la herramienta. Igual hemos hecho cronograma, igual hemos tratado de hacerle seguimiento con las herramientas que tenemos. ¿Sí? El grado de desarrollo de una EDT muestra que el proyecto es bueno, ese es por el tema del nivel de desdoble, y como decíamos, ¿no? Rara vez tenemos proyectos de solamente 3 niveles. Y el tema de la consistencia del nivel de desdoble, que a la final identifique el nivel de complejidad del proyecto, ¿no? Porque a veces tenemos pues proyectos que no llegamos al nivel del paquete de trabajo y lo dejamos ahí nada más, en un cuarto, quinto nivel, cuando en realidad el proyecto es más complejo y en realidad requiere de mayor desdoble para que sea de fácil entendimiento para todos, ¿no? Entonces, esa coherencia hay que tener al momento de tener una EDT. Sí, a ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta antes de pasar a ver una EDT? A ver, colegas, ¿alguna pregunta? ¿Sin preguntas? Ya, a ver. Voy a mostrarles una diapositiva. Ya, ahí está. A ver, esto es una EDT de ejemplo, ¿ya? Una EDT de ejemplo, donde tiene como objetivo un sistema de aeronave, ¿no? Entonces, ese sistema de aeronave tiene varios componentes, ¿no? Uno de ellos es la dirección del proyecto, ¿sí?
y tiene entregables de gestión de ingeniería y actividades de apoyo a la dirección de proyectos y demás. Ahí deberían aparecer la gestión de las 7 herramientas también. ¿Sí? Tiene un componente de capacitación, ¿sí? Tiene un componente de datos, tiene un componente del propio vehículo aéreo, tiene un componente de equipo de apoyo, de instalaciones, prueba y evaluación. ¿Okay? Entonces, cada uno de estos niveles sigue desdoblando. ¿Sí? Sigue desdoblando. ¿Ok? ¿Cuál es la forma correcta? Porque en algunos casos, por ejemplo, lo ponen por fases, ¿no? Si fuera el proyecto de un colegio, digamos, ¿no? Entonces, hay una fase de diseño de ingeniería, ¿no? Hay una fase de construcción, ¿no? Y hay una fase o sea, de lo que es la construcción gruesa, hay una fase de acabados y hay una fase de evaluación y pruebas, ¿no? Podemos ponerlo así. Otros lo ponen por áreas territoriales, ¿no? O sea, o no, digo, siguiendo el mismo ejemplo del colegio. Otros lo podrán desdoblar por niveles, ¿no? No por fase, no por las fases constructivas, sino por niveles. Entonces dicen, un componente de terreno, ¿no? Otro componente de cimentación, otro componente de primer nivel, otro componente de segundo nivel, ¿no? Y otro componente de áreas de recreación. No está mal, siempre que a las finales se contemple todo el alcance. ¿Ok? Si habláramos de un tema más grande o más territorial, un proyecto de sanidad animal como el proyecto de Roxana, ¿no? Que va en varias comunidades. Entonces, si bien tiene 2 componentes, esos 2 componentes están presentes en varias comunidades. Dependiendo de cómo estén gestionando, probablemente algunas comunidades contemplen un componente o los 2 componentes, no necesariamente siempre contemplan los 2, ¿no? Entonces, va el objetivo, va sus componentes y va sus zonas de intervención, ¿no? Comunidad Santa Clara, la comunidad de no sé, 2 y 3, y las puede agrupar en función de cómo es que va a gestionarse los recursos también con esas fases, ¿no? Y así puede seguirse desdoblando, ¿no? A las finales, eso lo tiene que definir el equipo del proyecto, ¿sí? Y no necesariamente tiene que obedecer a lo diseñado, o sea, a lo que aparece en un expediente, porque al momento en el cual se diseña o se genera en un expediente técnico, no se sabe cuál es la realidad de la zona, y a las finales, cuando entras a la gestión y a la realidad de la zona, te das cuenta de que hay otros desdobles adicionales que en ese momento no se veían y que se tienen que generar ahora, ¿no? Y la estrategia de intervención. A las finales, el hecho de tener la EDT y cómo el equipo decida desdoblarla, va a depender mucho de cuál es la estrategia de intervención sobre el ámbito territorial, ¿no? Y cómo es que se entiende el equipo de proyecto sobre esa EDT y la implementación de la misma en ese alcance territorial. Recordemos que estamos hablando del alcance como tal. ¿Sí? No sé si me dejé entender. ¿Sí? Yo no quiero entrar a desarrollar una EDT porque ustedes aún no tienen la aplicación instalada, ¿no? Entonces, y quiero entrar a desarrollar la EDT con el MS Project y con el DWS, para que ustedes vean cómo es que deberían aplicarlo para con sus propias EDTs, ¿sí? Pero quiero saber si quedó claro el tema del desdoble jerárquico, porque si queda claro el tema del desdoble jerárquico, ustedes pueden empezar a plantearse el desdoble, por lo menos en un Excel, ¿no? Para que lo tengan mapeado
y al momento en el cual ya lo veamos en el project y en el WS, sea más rápido para ustedes poder migrar información. ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo en eso. A ver, José, no sé qué les parece la idea. Dale, Carlos, avancemos. Y capacidades productivas. Habrá un componente de infraestructura, habrá un componente de equipamiento, habrá un componente de capacitación. Carlos, ¿estás desarrollando en un Excel? Sí. Nos quedamos en A la ver, pantalla. se ha quedado pegado. A ver, un ratito, vamos a ver. Ah, sí, ¿se ve? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, ya, ok. Estoy inventándome algo, ¿ya? Y ahí sí quisiera, ustedes son más expertos en el tema agropecuario y ahí ustedes podrían darnos mayores luces. La idea es hacer un ejercicio de desdoble, ¿no? De lista de cosas de cómo vamos desdoblando. Entonces yo digo, oye, es un proyecto de mejoramiento de infraestructura agropecuaria y capacidades productivas, ¿no? Entonces, hay un componente de gestión del proyecto, hay un componente de infraestructura, hay un componente de equipamiento, hay un componente de capacitación y habrá un componente de pastos, ¿no? ¿Podemos decir así? Sí, entonces aquí digamos. Entonces, bueno, la gestión ya sabemos, vamos hacia esto de aquí, que es lo más. Digamos, infraestructura lo descompongo en convertizos y lo descompongo en a ver, ¿en qué más lo puedo descomponer? En cobertizos y Carlos, ¿no sería mejor ver no sé, una captación de agua, algo así, para que vaya con relación a los pastos? Ya, entonces dentro de pastos podríamos decir aquí O canales, o digo presurizado, algo así, ¿no? Infraestructura de ya, riego. ok. Infraestructura de riego, ok. Ya, vamos a ver si pastos queda por aquí con qué y de repente solamente queda por acá como infraestructura, ¿no? Aunque acá debe haber otros componentes asociados a las labores, ¿no? Para con el pasto, ¿no? La siembra, campañas y demás. Acá habrá otros componentes. ¿Ya? En vez de Bien, pastos infraestructura, podría ser cobertizos, alimentación. alimentación. Claro, y ahí haces pastos y otro tipo de actividades para la alimentación. Uh-huh. Mira, acá solamente ahorita estamos haciendo a lo grueso un desdoble porque acá todavía no le estamos metiendo el lenguaje entregable, ¿no? El lenguaje entregable ya lo vamos a ir afinando, ¿sí? Entonces, si entramos a infraestructura cobertizos, ¿no? Entonces, a ver, vamos acá a colocarle su numerito. Acá le voy a poner 0, ¿ya? Para no complicar. Acá le voy a poner 1, esto va a ser 2, esto va a ser 3, esto va a ser 4. ¿Sí? Entonces, cobertizos es 1.1. Riego 1.2. Cobertizos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un diseño. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué más necesitamos para lograr un cobertizo? Necesitamos... Si hay aportes de los beneficiarios, compromisos o actas de acuerdo, ¿no? Ya. Pero, a ver, pero para un cobertizo como componente, o sea, como
como producto, el acta de acuerdo estaría más en la gestión, ¿no? Más que como la propia construcción del producto. Acá estamos desdoblando el producto. Entonces lo desdoblo en su diseño. Materiales en todo caso, ¿no? Exacto, lo desdoblo en materiales. ¿No? Lo desdoblo en terreno, ¿no? Y lo desdoblo en montaje. ¿Sí? Igual, el riego lo desdoblo en diseño, lo desdoblo en terreno, ¿no? Lo desdoblo igual, en lo mismo, ¿no? En materiales. Y esto ya no es montaje, sino esto es, sí, montaje también. Montaje. O mejor, obra y montaje, ¿no? Porque obra, canales, y montaje, presurizado. ¿Sí? Entonces, si vamos hacia diseño, si esto es así, entonces este es 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.4. Entonces, en diseño, ¿qué tendremos en diseño? Tendremos Arquitectura. plano, así es. Tendremos plano de arquitectura. ¿Qué más tenemos? ¿No? Tenemos Plano de estructuras. plano de estructuras. Exacto. ¿No? Y tendremos planos de instalaciones. ¿Ok? Y aquí estamos en 1.1.1.1. 1.1.1.2. Ya. Esto de aquí, ¿lo podemos controlar? Esto de aquí, ¿se puede controlar? Sí. ¿Se puede medir? Sí. ¿Sí? ¿Se puede costear? Sí, claro. ¿Se puede asignar responsables? ¿Cierto? Sí. Entonces aquí tenemos un paquete de trabajo, ¿no? Todo lo que está aquí después en este siguiente nivel de desdoble dentro de planos de arquitectura ya son actividades, ¿no? Ya son actividades como es que la salida de campo, que el levantamiento, que la topografía, o sea, ya son todos esos detallitos de actividades que van a lograr tener los planos de arquitectura, ¿sí? Que por lo general ya se puede asignar a una sola persona, ¿no? Entonces, al arquitecto, ¿no? El de estructuras al ingeniero, el de instalaciones al sanitario, ¿no? Entonces, que al final de todo eso necesita una gestión, sí, esa gestión viene por acá. ¿Ya? Entonces, a ver, si lo vemos en alimentación, ¿no? A ver, ¿cómo desdoblamos alimentación? Es más, esto muy probablemente, antes de llegar aquí, nos esté faltando un desdoble de zonas, ¿no? Porque podríamos decir acá, y ahí estaría corriendo el nivel de desdoble.
tendríamos que reasignar la numeración, ¿no? Porque de acá podríamos decir comunidades, ¿no? Comunidades, a ver, Zona ¿cómo norte, decimos? por decir, zona norte, Exacto, zona sur. así es, zona norte. Zona norte, ¿no? Entonces tienes toda la gestión de la zona norte. Tendrá cobertizos y tendrá riego. Y tendrás acá zona sur, ¿no? Y en zona sur solamente tienes riego. ¿No? Entonces, esto en realidad es 1, y ahí corres todo, y esto sería 2, ¿no? Y aquí sería riego y sería 2.1, ¿no? Y sigues en tu desdoble. Acá sería 2.1.2, 2.1, ¿no? 2.1.2. Y así. ¿Se entiende la lógica? ¿Se deja entender? ¿No se deja entender? Sí. Ahora, esto de aquí puede pasar acá. Infraestructura bajar, ¿no? Entonces tienes zona norte y dentro de zona norte tienes infraestructura, tienes equipamiento, tienes capacitación y tienes alimentación, ¿no? Y aquí tendrías zona sur, ¿no? Acá no es 2, acá es 1.2 y 2, acá esta numeración está errada, ¿no? Y zona sur también tendría de repente infraestructura, equipamiento, capacitación, alimentación, o zona sur solamente tendría algunos componentes, ¿no? El orden de cómo se establezca dependerá de la estrategia de intervención que define el equipo de proyecto. ¿Sí? Ahora, si pensáramos, a ver, vamos a ponerle acá la numeración correcta. Vamos a corregir numeraciones. Y digamos que zona sur solamente va a tener equipamiento y capacitación. Aquí sería 2.1 y 2.2. ¿Sí? Aquí sería esto de acá. Vamos a quitarle este amarillo. Y lo vamos a mostrar así. ¿Y por qué hacemos esto? Para que nos demos cuenta de que ¿hasta qué nivel de desdoble estamos llegando? Exacto, a ver, dice 5. Así, ¿podrían ser cobertizos para diferentes especies de animales? También. Y aquí, si fuera así, ¿no? Entonces tendrías cobertizos tipo A y cobertizos tipo B, ¿no? Entonces, tendrías más nivel de desdoble. Y así iría creciendo tu EDT. Recuerden que todo lo que no coloquemos aquí es porque no lo vamos a gestionar. Entonces, si en el caso existieran cobertizos de distintos modelos y ambos requieren ser gestionados a ese nivel de detalle porque son amplios, digamos, cobertizos para ganado vacuno y para alpacas, ¿no? Entonces, podemos decir cobertizos ganaderos, cobertizos alpaqueros, ¿no? Y siguen su misma estructura, ¿no? Tendrán su propio diseño, tendrán su propia arquitectura, ¿no?
tendrán sus propios materiales. ¿Sí? Entonces, acá tenemos 5 niveles de desdoble. ¿Ya? A ver. Ya. Entonces, esta lista de aquí, ahora tenemos que ponerle en lenguaje entregable. En lenguaje entregable, ¿cómo debería de describirse? ¿Cómo creen que debería de mencionarse? ¿Ah? A ver, si habláramos de infraestructura. Sí, sí, unidades y cantidades como logro, como bien lo dijo Fernando en un momento anterior, ¿no? Pero a este nivel todavía como de componente, ¿no? Entonces acá tendríamos que decir infraestructura agropecuaria, ¿no? ¿No? Y aquí dirías cobertizos, alpaqueros. ¿Pero qué? Construidos, ¿no? O implementados, ¿no? Digamos que construidos, ¿sí? Y aquí es decir, ¿cuántos cobertizos alpaqueros en la zona norte? No sé, pues, 250 unidades, ¿no? Entonces, de estos cobertizos alpaqueros pueden tener varios tipos de diseño, pueden tener, ¿no? Supuestos realizados. No, es que lo que... ¿Cómo supuestos realizados? A ver si nos precisa Fernando. Porque lo que pongamos acá en la EDT es lo que se tiene que hacer, es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, si no son 250, ¿no? Y entonces pongamos el número que en realidad se tienen que hacer, ¿no? No es una expectativa, no es algo que a lo que yo quiero llegar a tratar de gestionar, no, es algo real que tiene que suceder, porque lo estoy colocando en la EDT, ¿no? Entonces, diseño, ¿no? Entonces, diseño de cobertizos. Entonces, aquí probablemente diseño de cobertizos, ¿cuántos tipos de diseño? No sé, 2 tipos, ¿no? Porque son 2 dimensiones, ¿no? Por dimensiones típicas de terreno, ¿no? Entonces, plano de arquitectura. Entonces, acá, diseño de cobertizos. Diseño de cobertizos realizados o elaborados. Planos de arquitectura, ¿no? Elaborados. Entonces, 2 propuestas. ¿Sí? Y así. Entonces, se empieza a pasar al lenguaje de entregable. ¿Estamos? ¿Se entiende ahí? ¿Qué dicen ustedes? Carlos, una acotación, Sí. ¿no? En relación al Dímelo. ejercicio, entendemos que este es un ejercicio de desdoble, pero digamos, si fuera un tema de proyecto, usualmente uno utiliza un solo diseño, pues, para un proyecto, ¿no? Porque es Claro, claro, digamos, en claro. términos de ejercicio, ¿no? Por si de repente Así se es. vaya a entender mal. Ujú. Sí, Solo no, eso. es solamente por el ejercicio, no es que siempre vayamos a mandarnos así, ¿no? No, es solamente para el ejercicio.
Ahora, por ejemplo, si, no sé, si quisiéramos seguir desdoblando otro tipo de cosas, de hecho, por ejemplo, bueno, los cobertizos no son de 2 niveles, ¿no? Pero digamos que en algún momento tenga que hacer un segundo nivel, entonces probablemente tengas ahí un plano de proyección, que si es que el alcance así lo determina. O sea, aquí no es lo que se me ocurre, ¿no? No es, es lo que determine el alcance para que se tenga que cumplir, ¿no? Entonces, si el alcance dice de que tienen que haber 2 tipos de planos, entonces el alcance dirá que hay 2 tipos de planos, ¿no? ¿Por qué? Porque son 2 tipos de terreno, porque ya se identificó que hay 2 zonas con topografías muy distintas, ¿no? Entonces, y ahí se decide en el campo cuál es el cambio que se tiene que hacer. Pero en realidad aquí no es de que nos estemos inventando un nuevo proyecto, sino que esto tiene que obedecer a lo que aparece ya en el alcance, o sea, en los documentos anteriores que ya se han ido trabajando, ¿no? Es más, mucha de esta información ustedes la van a tener que obtener de los expedientes técnicos, ¿no? Entonces los expedientes técnicos ya te van a dar información que debería de organizarse en la estructura del EDT, ¿no? Para que pueda ser gestionada. O sea, el expediente técnico te da detalles y requerimientos y dimensiones, ¿no? Y levantamientos y demás, ya, pero eso tiene que estar dentro de la estructura del EDT para poder gestionar, para que se pueda gestionar. Ahora, recordemos que en los proyectos de inversión... Un listado de recursos y también un procedimiento de cómo preparar un determinado plato, ¿no? Y en ese sentido, el cocinero, y en este caso ahora en términos modernos los chefs, tienen pues sus particularidades que hacen que esa combinación de recursos ya establecidos, de repente procedimientos también establecidos, él en base a su experiencia puede convertir el plato que está preparando en algo muy exquisito. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si bien es cierto la formulación de un proyecto está definido con los pasos, con todos los componentes, actividades, tareas y de repente algunas acciones complementarias, también está la expertise del profesional a cargo de la gestión del proyecto, que hace que en base a su experiencia y con sus capacidades de gestión de proyecto, no de la formulación, sino de la gestión de proyecto, pueda pues alcanzar mejores resultados, de repente los que están planteados en la formulación, y como bien se menciona, incorporar algunos procesos que seguramente tiene de eficiente al momento de la formulación, que en todos los documentos ocurre eso, él en base a su experiencia pueda mejorar los resultados. Entonces, no necesariamente la ejecución de un proyecto depende solo de la formulación, también depende de la gestión que desarrolle el equipo encargado de la ejecución del proyecto. Eso quería contribuir, Carlos. Muchas gracias. Claro, o sea, en realidad a ver, el éxito del proyecto está en el arte del gestor, ¿no? Entonces, hay habilidades que debemos de formar en ese proceso, ¿no? No, como bien dice José, ¿no? La receta puede estar escrita en 500 recetarios, ¿no? Y esos son, pues, todos los procedimientos de la gestión pública, ¿no? Pero ¿cómo los aplicas, ¿no? O cuál es la estrategia que determinas para realizarlo, ¿no? Y de qué manera es parte del arte del gestor, ¿no? Y eso es justo lo que tratamos de darle como herramientas en la metodología, ¿no? Que dentro de ese arte de la gestión de sus proyectos puedan utilizar estas herramientas para que tengan mejores resultados, ¿no? Como bien nos dijo Roxana, ¿no? Me ha pasado en el cual ese componente no era mi responsabilidad y eso me perjudicó. Claro, entonces ahí la importancia de tener una visión articulada, ¿no?
de ver el proyecto de desarrollo como integral, ¿no? De poder utilizar, muy probablemente la historia hubiera sido distinta si Roxana y el otro residente hubieran tenido el tiempo, ¿no? Y de conversar y decir, oye, hagamos esto, ¿qué te parece si utilizamos estas herramientas, ¿no? Y ambos eran conscientes del impacto, ambos eran conscientes del resultado, ambos eran conscientes del alcance, ¿no? Ambos se comprometían en un acta al alcance del proyecto, como el acta de constitución, y ambos eran conscientes del volumen, de la dimensión, del desdoble del alcance de ese proyecto, ¿no? Entonces, eso hubiera sido una mucha mejor experiencia para Roxana, probablemente, ¿no? En esa gestión articulada, sin el hecho de dejar de lado la gestión pública, porque la gestión pública es el día a día, ¿no? Dentro de esa labor, ¿no? Sino de que utilizas herramientas para este mejor arte, ¿no? Para un mejor resultado. Julián tiene ahí un aporte. Julián, te escuchamos. Sí, Carlos, solo quería un poco comentar la metodología. Más o menos nos invita a que todos los profesionales que intervienen en un determinado proyecto, sean del área de construcción, sean del área de capacitación, o vean específicamente temas, se puede decir, específico productivos, ¿no? Que tengan que encaminar esta estrategia juntos, porque a la final va a repercutir esto en el impacto del proyecto. Eso nos invita, porque, como decía el anterior colega, muchas veces la no utilización de esta herramienta o del saber de este conocimiento que hoy estamos aprendiendo, existen los fracasos de los proyectos o los llamados elefante blanco, ¿no? Y eso justamente ocurre porque yo también lo he pasado como experiencia cuando te dan proyectos compartidos y podemos decir, el encargado de la construcción lo construye sin reparo alguno de cómo está en el proyecto, porque también modificar el proyecto a él le incurre en modificación de presupuestos, en generar adendas y en cosas, ¿no? Y en cambio, cuando tú lo ves en el tema del uso productivo que debe dar, no es compatible con la actividad que propiamente desarrollas, no articula con la infraestructura. Y mucho menos para el sociólogo que va a capacitar, impartir el conocimiento. Y a la final solo termina en el cumplimiento de actividades. Dijo 2 capacitaciones, ya los capacité. Dijo 3 inseminaciones, ya los inseminé. Dijo instalar pastos, ya los instalé, 1 hectárea, ya fue. El constructor dijo un cobertizo con agua adentro que esté corriendo y está corriendo. Lo usa, no lo usa, ya, así fue, ¿no? Entonces, y queda ahí el proyecto. Terminó, se cerró, se liquidó y ahí queda. Entonces, solo eso para complemento, Carlos. Gracias, Julián. Sí, tal cual. Es por eso que no estamos en un taller de gestión de proyectos, porque la gestión de proyectos se ciñe el alcance. Y eso lo hablábamos en las sesiones iniciales, ¿no? Entonces, la gestión del proyecto, gestionas el proyecto, y el proyecto es el alcance, ¿no? Entonces, si como bien dice Julián, ¿no? Dice 5 inseminaciones y se acabó. Yo ya cumplí con el alcance del proyecto, y como cumplí con el alcance en el tiempo y con el costo, es un proyecto de calidad. Aquí lo que estamos viendo es justo el tema de un proyecto de desarrollo. Entonces, si en la visión del proyecto de desarrollo, el proyecto no acaba con el producto, el proyecto acaba con el resultado y los impactos del proyecto, ¿no? Entonces, no podemos ser ajenos al hecho de que de esas necesidades que tiene el proyecto para cuando son este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tenemos que tener en claro de que tenemos que ver la forma articular, porque pensamos para el impacto del proyecto, pensamos en el resultado del proyecto, no solamente no solamente en cumplir con el expediente o cumplir con
con lo que dice, me han asignado como componente en el producto, ¿no? En el proyecto. Entonces, hacia eso vamos. Por eso, bien como dice Fernando, dice, ¿no? Durante la ejecución también se presentan resultados no esperados, positivos o negativos, claro. Entonces, eso también tiene que gestionarse. Y eso también es arte. Y para ello también vamos a ver una herramienta del proceso que va a ser base hacia la gestión de riesgos. Y cómo es que esos nuevos actividades que van como mitigación en la gestión de riesgos, de estos resultados no esperados, ¿no? Entran dentro del flujo de la gestión y de la implementación, ¿no? Claro, porque esas cosas no son metas SMART, sí, no son metas SMART, pero, sin embargo, mucho está en la experiencia del gestor. Entonces, cuando el gestor ya tiene cierto nivel de experiencia, sabe de que hay algunos resultados negativos en niveles de riesgo, positivos o negativos, que deben de tenerse en cuenta y que deben de considerarse. Entonces, al momento en que lleguemos a revisar matriz de riesgo, vamos a ver cómo es que esos planes de contingencia deberían de contemplarse y a la final se tienen que asignar presupuestos para esa implementación, ¿no? Entonces, y como bien decía José en la sesión anterior, ¿no? El hecho de que, si bien son supuestos ahora, no significa de que no los monitoreemos, porque en algún momento eso se pueden volver riesgos, ¿no? Entonces, son supuestos ahora porque no tengo la información necesaria. Pero si tengo experiencia y tengo algo de información, entonces ya los puedo catalogar como riesgo. Eso es algo que siempre debemos de tener presente. Yo creo que hemos llegado, José, por ahora. No sé si alguien más tiene una consulta. O caso contrario, creo que estaríamos cerrando un poco el tema, ¿no? Bien, colegas, si tuviéramos alguna consulta, aporte, inquietud, por favor, los escuchamos. Bien, Carlos, mientras de repente alguno de los colegas se anima, recordar el momento inicial de la sesión. Mencionábamos que se podía brindar una asesoría, en particular de repente en alguna herramienta que el grupo esté desarrollando, y de esta manera puedan afianzar un poco sus trabajos, ¿no? La idea es poner en práctica el uso de las herramientas y de hecho también socializarlas con todo el salón. En todo caso, está abierta la disposición de Carlos en apoyarnos en este tema. Por favor, los equipos aprovechen esta oportunidad para poder complementar e ir desarrollando los pasos de esta metodología. Sin más que decir, de repente alguien más tiene alguna consulta. Antes de cerrar, en el chat tenemos comentarios de Fernando. Menciona que claro que existen riesgos medibles dentro de la metodología de aprendizaje para la siguiente sesión que se tiene que presentar. Fernando, como te estás integrando, ya te comentamos por interno el grupo que te vamos a incluir, y ahí en esa interacción con el equipo podremos establecer el nivel de avance. Muy bien. Carlos, palabras Bien. finales para cerrar la sesión. Carlos, gracias por el tiempo. Justamente para poder avanzar con los trabajos, hay algunas que surgen en el interín de realizar el trabajo, algunas dudas, y por el tiempo de repente y el trajín de nosotros mismos también, no se puede articular esto, pero gracias por eso, Carlos. Sería bueno establecernos un cronograma para que también nosotros en grupo lo tomemos y tu participación en eso sería muy, muy productivo para nosotros, para poder avanzar. Tenemos algunas complicaciones, ¿no? Sí, justo lo que comentaba, como lo ha recordado José, la idea es de que el grupo se organice, ¿no? Tengan sus elementos listos y coordinemos una fecha en la cual podamos hacer una revisión específica para cada uno de ustedes y para el grupo, y con lo que salga y con lo que trabaje el grupo puedan hacer una presentación y compartirla con todos los colegas, ¿no? Entonces, está en función de que se organicen. No tenemos ningún inconveniente,
los ayudamos en el proceso, pero necesitamos que sea el equipo, el grupo, ¿sí? Porque si a las finales el grupo es de 5 y solamente participan 2, entonces no vamos a tener el éxito que queremos lograr con el hecho de que ustedes puedan manejar las herramientas, ¿no? Entonces, eso nada más, asegúrennos el tema de que está el equipo completo, cuál es su disponibilidad de tiempo, y ahí vamos viendo cómo cómo coordinamos para lograrlo. ¿Sí? No, gracias a todos, ha sido interesante ahí las preguntas. Voy a compartir, José, en el Classroom los links para que descarguen las aplicaciones y en base a eso las instalen y con ello puedan construir sus cronogramas, EDTs y demás, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí una sesión para ver cómo es que utilizamos la aplicación para que la tengan más presente y con eso puedan hacer el trabajo que viene, ¿no? Que sigue. Porque la sesión que que continúa va enfocada hacia cronograma y presupuesto, entonces de repente esa sesión, dentro del desarrollo de esa sesión, o tengamos que meternos ahí un par de horas en las siguientes sesiones, en el tema de ver el MS Project y el WS para que lo puedan trabajar ya ustedes por su cuenta, ¿no? Nociones básicas, ¿no? Lo suficiente como para que puedan trabajar. Muy bien, Carlos. Muchas gracias por la sesión impartida el día de hoy. Esta es la 4ª sesión y los esperamos el día martes en la 5ª sesión. Muchas gracias con todos. Muy buenas noches. Gracias por su participación. Gracias, colegas. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, Carlitos. Hasta el martes, por favor. Hasta el martes. Listo. Gracias. Hasta el martes. Gracias. Nos vemos. Chao, Carlos. Chao, José. Gracias, Julián. Chao, chao, Julián. Chao. Gracias, Roxana, por participar. Nos vemos el martes.